Roma, la ciudad eterna, no cayó por espadas ni por ejércitos enemigos. A veces, el imperio más poderoso se tambalea por algo más sutil, más íntimo. En los pasillos dorados del Palacio Imperial, entre columnas de mármol y susurros de traición, una mujer tejía su dominio con un arma que nadie supo detener, el deseo. Mesalina no fue solo una emperatriz. Fue un símbolo viviente de lo prohibido, una sacerdotisa del placer, una estratega del cuerpo. Este no es un relato de escándalo. Es una revelación. Prepárate para descubrir cómo el sexo, en manos de una mente brillante y despiadada, se convirtió en el cetro invisible que gobernó Roma. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Roma no estaba preparada para ella. En una ciudad donde el poder se medía en conquistas militares y alianzas políticas, Mesalina irrumpió como una fuerza distinta, casi invisible, pero devastadora. No blandía espadas ni pronunciaba discursos en el Senado. Su arma era más antigua que el imperio mismo, el deseo. Desde su llegada al Palacio Imperial como esposa del emperador Claudio, muchos la vieron como una joven hermosa, silenciosa, decorativa. Pero bajo esa fachada se ocultaba una mente afilada, una voluntad feroz y una intuición casi sobrenatural para leer las debilidades de quienes la rodeaban. Mesalina no necesitaba gritar para ser escuchada. Bastaba con una mirada, una sonrisa, una insinuación. Claudio, el emperador, era un hombre erudito, tímido, torpe en lo social. Un académico en un trono de hierro. Y Mesalina, apenas con 15 años, se convirtió en su consorte. Pero no fue amor. Fue estrategia. Ella entendía que el poder no siempre se toma por la fuerza, a veces se recibe por omisión, por distracción, por seducción. Mientras Claudio se perdía en tratados y pergaminos, Mesalina tejía su red. Se acercaba a los generales, a los senadores, a los comerciantes más influyentes. No lo hacía con amenazas, sino con promesas. Promesas que no siempre se cumplían, pero que bastaban para mantenerlo cerca. Su belleza era solo el umbral. Lo que realmente atrapaba era su capacidad para hacer que cada hombre se sintiera elegido, especial, indispensable. Y así, sin levantar sospechas, comenzó a mover los hilos del imperio. Decisiones que parecían venir de Claudio, en realidad eran susurros de Mesalina. Nombramientos, favores, exilios. Todo pasaba por ella. Era la emperatriz, sí, pero también la sombra detrás del trono. Los rumores empezaron a circular. Que se reunía en secreto con gladiadores. Que organizaba fiestas privadas donde los límites morales de Roma se desvanecían. Que competía con prostitutas por número de amantes en una sola noche. Pero nadie se atrevía a confrontarla. Porque Mesalina no era solo escándalo. Era influencia. Y en Roma, la influencia era más temida que la espada. Este primer acto de su historia no es una simple introducción. Es el nacimiento de una figura que desafió las reglas del juego imperial. Una mujer que entendió que el cuerpo podía ser templo, trampa y trono. Y que en un mundo gobernado por hombres, ella podía dominar sin que nadie lo notara, hasta que fue demasiado tarde. Mientras Roma dormía, Mesalina despertaba. No en los jardines imperiales ni en los salones dorados del palacio, sino en los rincones más oscuros de la ciudad, donde el deseo no era lujo sino necesidad, y el poder no se pronunciaba, se susurraba. Allí, entre sombras y secretos, la emperatriz tejía su dominio con una precisión que ningún general podría igualar. La historia que pocos se atreven a contar comienza con una apuesta. Mesalina, la mujer más poderosa del imperio, retó a Escila, la prostituta más famosa de Roma, a ver quién podía acostarse con más hombres en una sola noche. No era un juego. Era una declaración. Mesalina no competía por placer, sino por supremacía. Cada encuentro era un acto ritual, una afirmación de que el cuerpo podía ser más temido que la espada. Y ganó. Al amanecer, cuando Escila cayó exhausta, Mesalina seguía recibiendo hombres como si el deseo fuera un pozo sin fondo. Pero lo que nadie entendía era que, para ella, no se trataba de sexo. Se trataba de control. Los burdeles de Roma, los mismos que la nobleza fingía despreciar, se convirtieron en sus templos. Allí no era emperatriz, era sacerdotisa. Se disfrazaba, se mezclaba con las cortesanas, y desde ese anonimato construía una red de información, influencia y chantaje. Sabía quién deseaba qué, quién temía ser descubierto, quién podía ser manipulado. El placer era solo el cebo. La verdadera trampa era psicológica. Porque Mesalina no solo dominaba cuerpos.
Dominaba mentes. Su poder residía en hacer que los hombres se sintieran invencibles cuando estaban con ella, y vulnerables cuando no. Era una alquimista emocional. Convertía la vergüenza en fidelidad, el deseo en obediencia. Y lo hacía con una sonrisa, con una caricia, con una promesa que nunca necesitaba cumplir. Los senadores que la criticaban en público eran los mismos que temblaban al recibir sus invitaciones privadas. Los generales que hablaban de honor se arrodillaban ante ella en habitaciones sin testigos. Mesalina no necesitaba gritar para que Roma la escuchara. Bastaba con que respirara. Pero detrás de esa estrategia había algo más profundo. Una herida. Una furia. Mesalina vivía en un mundo que la veía como adorno, como consorte, como cuerpo. Y ella decidió usar ese cuerpo como arma. No para vengarse, sino para reinar. En una sociedad que temía el poder femenino, ella lo convirtió en su estandarte. Los filósofos de la época hablaban de virtud, de razón, de equilibrio. Mesalina hablaba el lenguaje del instinto. Y en ese lenguaje, ella era reina absoluta. Así, mientras Claudio escribía tratados sobre historia, su esposa reescribía la historia en carne viva. No en los libros, sino en las memorias de quienes nunca pudieron olvidarla. Porque Mesalina no solo marcaba a quienes tocaba, los transformaba. Y en ese proceso, transformó a Roma. Desde las sombras. Desde el deseo. Desde el lugar donde el poder verdadero siempre ha vivido, en lo que no se dice, pero se siente. Roma ya no era Roma. Bajo la superficie de mármol y gloria, el imperio se había convertido en un teatro de máscaras, y Mesalina era su directora invisible. Cada encuentro, cada susurro, cada mirada cargada de intención formaba parte de una obra que solo ella comprendía. Pero incluso las sombras más hábiles pueden ser alcanzadas por la luz. La red que tejió con deseo y manipulación comenzó a tensarse. Algunos senadores, humillados en privado, empezaron a murmurar en público. Las esposas de los nobles exigían respuestas. Y Claudio, el emperador distraído, empezó a escuchar ecos que ya no podía ignorar. Mesalina, confiada en su dominio, cometió el error que todo estratega teme, subestimó el miedo ajeno. Se casó en secreto con Cayo Silio, un joven noble, mientras Claudio aún vivía. No fue amor. Fue una jugada final. Un intento por consolidar poder absoluto, por reemplazar al emperador con un amante moldeable. Pero Roma no perdona la insolencia, y menos cuando se disfraza de pasión. La noticia llegó a Claudio como un puñal. El hombre que había ignorado rumores durante años, ahora enfrentaba una traición pública. Mesalina no solo había desafiado su autoridad, lo había ridiculizado ante todo el imperio. La caída fue rápida. Los aliados desaparecieron. Los amantes se escondieron. Los senadores que antes temblaban ante ella, ahora exigían su ejecución. Mesalina fue encontrada en los jardines, sola, sin maquillaje, sin joyas. Por primera vez, sin máscara. Intentó quitarse la vida, pero no pudo. Un soldado lo hizo por ella. Y así, la mujer que había dominado Roma desde las sombras murió en silencio, sin ceremonia, sin testigos fieles. Pero su historia no terminó ahí. Porque Mesalina no era solo carne. Era símbolo. Era mito. Y los mitos no mueren con el cuerpo. Durante siglos, su nombre fue pronunciado con desprecio, con morbo, con fascinación. Se convirtió en advertencia para las mujeres que deseaban demasiado, para los hombres que temían perder el control. Pero también se convirtió en arquetipo, la mujer que desafió el orden, que usó lo que tenía, su cuerpo, su mente, su intuición, para gobernar un mundo que no la quería gobernante. Mesalina es el eco que resuena cada vez que el deseo se convierte en estrategia. Cada vez que el poder se oculta detrás de una sonrisa. Cada vez que alguien se atreve a dominar sin permiso. Roma cayó muchas veces. Por guerras, por traiciones, por decadencia. Pero ninguna caída fue tan íntima, tan silenciosa, tan profunda como la que provocó Mesalina. Porque ella no destruyó muros. Destruyó certezas. Y en ese acto, se convirtió en eterna. Mesalina murió joven, humillada, borrada de los registros oficiales como si nunca hubiera existido. Pero Roma no la olvidó. Su nombre se convirtió en mito, en advertencia, en arquetipo. Porque cada vez que el poder se disfraza de deseo, cada vez que el cuerpo se convierte en campo de batalla político, el eco de Mesalina vuelve a resonar. No fue solo una mujer. Fue una fuerza.
Y aunque el mármol se agriete y los imperios caigan, el arte de dominar desde las sombras sigue vivo. Mesalina no gobernó Roma desde el trono, lo hizo desde la piel. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.